Listo, Javier, si quiere arrancamos. Gracias, Luis. A todos muy buenas noches. Ya estamos por culminar las conferencias ya de la fase B. Vamos en la conferencia 21 de la fase B, que es el nombre de esta conferencia es El Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Entonces, siempre les pido el favor de que al final de la conferencia estoy atento de cualquier inquietud o cualquier aporte que estoy es para mejorar y pues cada día mejorar más la comprensión de estas conferencias y poder sacarle el jugo de los aportes y así pues tener un poquitico más de sabiduría cuando se realicen las prácticas. Entonces trato de explicarla de una forma muy simple pues para poder entenderlas y pues empezar a comprender. Y he tratado de enseñar eso, ya que tengo pues a veces un grupito de niños donde trato de explicar las conferencias lo más simple posible y darse cuenta que pues todo el mundo tiene la capacidad de entender esto porque esto es más práctica que otra cosa. Y también tomar un punto de partida que las conferencias de la fase B pues son más cortas, más sintetizadas y van más a lo que es. Entonces, ya el preámbulo, no hago más del preámbulo y empezamos con la conferencia, con el tema específico como tal. Entonces, conferencia 21 de la fase B, Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Primero hablemos Cristo, ¿qué no es? Para tomar un punto de referencia. ¿Qué es lo que no es Cristo? Pues lo que nos enseñaron desde niños, que Cristo lo vemos como un personaje histórico y que está afuera. Tanto así que coloco connotaciones, a mí de niño me causaba mucho trauma porque cuando yo estaba en la iglesia católica y me bautizaron con mi hermano, en ese tiempo pues uno no tenía, o no tenía el Dharma para que me llegara el conocimiento en esa época. Me acuerdo tanto que el padre decía que si uno no llegaba a hacer la primera comunión, que nos excomulgaba y que nos sacaba el Cristo y que eso era gravísimo. Entonces imagínese que esas creencias que siempre le colocan a uno, pues antes nos impide idealmente darnos cuenta que Cristo no está afuera y que nadie nos va a quitar el privilegio de poder crear nuestro Cristo interior. Eso es para que veamos la connotación de eso. Otra connotación, cuando llegué a la iglesia cristiana, estoy tomando un punto de referencia de lo que no es, sin juzgar, sino tomar un punto de el atraso que nos puede causar esas creencias y esos fanatismos. Llegué a la iglesia cristiana con mi esposa y nos decían que teníamos que portarnos bien para que la venida del segundo Cristo nos salvara. Y que la única forma de salvarnos era que llegaba Cristo la segunda venida y que ese Cristo es el que nos salvaba a los que estábamos en la iglesia y que nos portáramos bien. Esa también fue otra forma donde pues, equivocadamente nos han enseñado que el Cristo está afuera y que es un personaje histórico que nos va a salvar. Entonces, esos son dos puntos que coloco de colación y referencia para darnos cuenta del retraso tan tenaz que la parte fanática nos hace interrumpir un trabajo realmente serio como es este conocimiento tan bonito. Ya explicando qué no es el Cristo, ahora sí vamos a explicar en esta conferencia cuál es el Cristo real. Entonces, tomemos un punto de repartida que el Cristo está en nuestro interior. Toda persona que quiera buscar cristificarse tiene la opción de hacerlo si empieza un trabajo serio y si tiene el Dharma para que pueda llegar a este conocimiento y hace cuenta que estas conferencias nos enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia para poder crear nuestro Cristo interior. Entonces, a veces uno tiene, o uno cuando entrega volantes, a mí me pasó también, uno entregaba volantes en el centro, o cuando entregaba y uno le explicaba a las personas de que el Cristo estaba interiormente y a veces les decían o le dicen a uno de que pues con todos los defectos que uno tiene realmente uno merece tener ese privilegio de cristificarse, entonces uno tiene ese privilegio y tiene la conciencia de hacerlo si se pone a hacer un trabajo realmente serio, o sea que cualquier persona que quiere buscar cristificarse
con trabajo, claro está, pues lo puede hacer. Eso es para que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es Cristo en sí? Cristo es nuestro fuego interior. O sea, todo lo que se ve creado en este universo, todo lo que se ha creado a través de esta forma tridimensional y en todas las formas, en todos los estados, es a través de el fuego. Todo lo que está creado es con fuego, o sea que cuando hablemos de Cristo estamos hablando de fuego. Por eso cuando la representación de nuestro Padre Cristo, Jesús Cristo, que fue una persona que se cristificó, le colocaron arriba y también pues cambiaron el significado como siempre pasa y le colocaron la palabra Inri y uno le decían a uno que Inri significaba el rey de los judíos y pues no era tanto así, sino Inri significa que el fuego renueva intensamente la naturaleza. O sea que Indis Natura Renovatum Integram significa que el Cristo es el que renueva a través del fuego la naturaleza. Eso es realmente lo que significa esa connotación que nos representa cuando a Cristo lo crucificaron. Entonces ya tomando también ese punto de partida, tenemos que tener en cuenta que si el fuego es el que está en nuestro interior, pues tenemos que liberarlo para poder empezar a crear buscar nuestra cristificación. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que si queremos empezar a buscar nuestro Cristo individual, tenemos que negarnos obligatoriamente a algo que nos va a quedar muy complicado, pero se puede, que es el deseo. Siempre que hay un deseo, está atrapado ese fuego en ese deseo. Y nos enseñaron de que los deseos o el desear algo no es grave, pero uno se da cuenta que es una manifestación de un ego y que cualquier manifestación egoica nos impide de que ese fuego salga para empezar a cristificarnos. Entonces, ya sabiendo que todo lo que sea deseo, pues estamos hablando de que ese deseo es el que tiene atrapado ese fuego y ese fuego es el que nos tenemos que liberarlo para empezar un desarrollo progresivo y objetivo para podernos cristificar. Entonces ya sabemos de que cómo logramos eso, tenemos una herramienta muy bacana, muy chévere que ya todo el mundo o los que estamos acá la practicamos, que es la muerte psicológica. La muerte psicológica, digamos que es nuestra arma acá que tenemos para poder comprender, matar ese deseo y liberar esa energía que está atrapada ahí. Cada detalle que yo elimine a través de la muerte psicológica, estoy liberando un granito de cristificación donde me va a permitir darme cuenta de que yo puedo llegar a ser un ser superior. Entonces ya sabemos que con los tres factores de la revolución de la conciencia, que es morir, que es la muerte psicológica, nacimiento espiritual, que es la unión de un hombre y una mujer en perfecta castidad, para subir esa energía liberada que liberamos en la muerte psicológica, y el sacrificio por la humanidad, que es la energía, es el combustible para seguir esta obra. Entonces esos tres factores son fundamentales para podernos cristificar. Eso es para que tengamos un punto de partida y que cuando hablamos de Cristo ya sabemos que no hay un solo Cristo, hay muchos que se han cristificado, ya hablamos de un ejército de la voz, ya hablamos de mucha gente que se ha cristificado, Samael Ambior, el Sagrado Buda, nuestro Padre Jesús, se han cristificado y nos han enseñado en diferentes épocas de que realmente ese trabajo se puede hacer. Ese trabajo es interior, digamos de que la representación que hizo Cristo lo hizo exteriormente, pero para que nosotros comprendiéramos de que eso nos toca hacerlo en nuestro interior y empezar a eliminar cada defecto psicológico que tenemos. Entonces, tenemos la materia prima, que es el deseo, y la podemos convertir en energía, que es el fuego, que es lo que estamos buscando de cristificación. Ya teniendo un punto de partida, ya sabemos de que el sexo es fundamental. Acá, siempre que hablamos de creación, tenemos que hablar que tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Yo no puedo crear con dos polos. Pues infortunadamente a veces uno cuando entrega este conocimiento
uno se encuentra con personas, o me ha pasado, no sé si a ustedes también, que uno entrega este conocimiento y a veces no quieren aceptarlo y pues uno no está juzgando, uno trata de entregar el conocimiento y darse cuenta que esta es la, pues, la verdad y la verdad se sostiene sola y a través de la práctica pues se puede demostrar. Digamos, a mí me llegó también hace poquito y con mi esposa nos dimos cuenta de una invitación a una iglesia y la iglesia tiene un nombre extraño y pues la invitación fue que yo también pues mandé la invitación de las conferencias y me regañaron y me bloquearon porque la iglesia decía que la iglesia era que Dios y que Cristo estaba en todos nosotros y que el sexo no tenía nada que ver porque ellos eran de una iglesia que es homosexual y que era de lesbianas y que la cristificación, que la forma de crear el Cristo no era con el sexo, que yo estaba equivocado y que eso que acabé de enviar de invitación no era correcto y pues por lo consiguiente me bloquearon, pero lo que uno trata de entender y comprender es que pues la verdad se sostiene sola y no hay otra forma de hacerlo, entonces esta conferencia nos enseña de que si queremos buscar una cristificación, buscar la sexualidad. Tomar acá un punto de partida también que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de algo que ya conocemos que es una sexualidad con castidad. ¿Qué significa? No derramamiento de la energía sexual con una pareja estable y que haya perfecto amor en esa pareja y respeto. Entonces, ¿para qué es eso? Para que cuando liberemos la conciencia de los defectos que estamos eliminando, podamos a través del sexo empezar a crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Ya sabemos que el trabajo del sexo es importante porque cada vez que estemos trabajando, equilibrando nuestros centros y empezando a trabajar para prender el fuego, que es lo primero que hacemos, ya cuando se prende el fuego, pues empezamos a hacer el trabajo sexual y empezamos a regenerar nuestro cuerpo físico, ya tenemos un cuerpo físico, toca regenerarlo, empezamos a regenerar nuestro cuerpo vital y empezamos a crear el cuerpo astral, que tenemos un pequeño embrión, el mental y el causal. Eso lo logramos con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Cada vez que yo creo un cuerpo existencial, estoy creando mi alma, la estoy liberando y por lo consiguiente, si estoy liberando mi alma, estoy cristificándome, estoy sacando la esencia de los defectos psicológicos y a través de la sexualidad, pues estoy subiendo esa energía para empezar a condensarla. Eso es importante que tengamos que entender. El deseo tenemos que darnos cuenta que es la materia prima y tenemos que convertirla en fuego. Siempre que hay deseo pasan 3 factores siempre fundamentales. Entonces, cuando hay deseo, coloco un ejemplo, voy en la calle y una mujer me pareció muy bonita en tacones y yo tengo el defecto lujurioso de ver a las mujeres con tacones, pero si estoy en autoobservación se me activa el deseo, me niego al deseo con la muerte psicológica y ahí saco y libero el fuego de ese ego que estaba metido destruyo ese ego para sacar esa esencia que estaba guardada ahí y poderla liberar. Entonces, ¿qué es lo importante de esta conferencia? Que no es reprimirnos, sino eliminar el deseo a través de la muerte psicológica y a través del suprasexo empezar a subir la energía sexual creadora y empezar a cristificarnos y armar nuestros cuerpos existenciales del ser. No vayamos a cometer el error que ya sabemos de que cuando uno se reprime, pasa como una olla express y se totea. Ya tenemos el ejemplo de los padres de las iglesias se reprimen tanto que llegan el momento que explotan porque la energía sexual es algo natural y es donde empiezan las aberraciones sexuales. Ya sabemos pedofilia, bueno, lo que sea. Y entonces ya estamos viendo que ese no es Oye, el objetivo. qué Sí. pena, están 3 personas tratando de entrar, Viridiana, Jane y Julián. Perdón, Sí, ya, Ay, ya. perdón. Es que no me lo quería dejar. Listo, ya entró gracias. Viviana, buenas noches. Gracias, buenas noches. Listo.
No ¿Listo? sonó, Bueno. no sonó. Bueno, siga. Listo. Gracias. Entonces retomamos. Entonces ya sabemos que entonces con el suprasexo, pues empezamos a subir nuestra energía sexual creadora y empezamos a cristificarnos porque empezamos a crear nuestra alma como tal. Entonces ya sabemos y tomamos el punto de referencia que se nos activa el deseo, nos negamos al deseo con la muerte psicológica y liberamos ese fuego, que ese fuego es el que empezamos a subir a través de nuestra práctica del suprasexo y empezamos a crear los cuerpos a través de la práctica como tal. Eso es, entonces ya sabemos que cuando empezamos a crear los cuerpos estamos hablando de la primera montaña. Entonces recordemos, tengo que degenerar mi cuerpo físico, mi cuerpo vital, mi cuerpo astral, mi cuerpo mental y mi cuerpo causal para que sean solares. Ahorita los tenemos lunares, los convertimos en solares y así hacemos los 5 cuerpos para empezar un trabajo serio de cristificación. Esto estamos hablando que tenemos ahorita, ya sabemos, el 3% de conciencia libre, que sería nuestro Cristo nomás, y el 97% de Cristo que tenemos dentro, pues atrapado en los deseos y pues esos agregados psicológicos que a través de la autoobservación, pues empezamos a eliminar. Eso es para que, pues ya teniendo ese punto de partida, nos demos cuenta que nuestro Cristo individual, la única forma es a través de los 3 factores y que tiene que haber sexualidad. Sin sexualidad, pues no estamos hablando de ningún trabajo. También hay que ver, cabe en la anotación de que si yo soy soltero y estoy haciendo un trabajo, llegará el momento de que llegue mi pareja y la pareja me va a llegar en el momento adecuado, donde ya tenga un nivel de conciencia, donde la voy a tener para hacer mis cuerpos creadores sexuales, solares, perdón, y no para fornicación. Entonces hay que tener en cuenta que todo acá es merecimiento y que pues el trabajo realmente se va a lograr con la pareja. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta. Entonces, cuando empezamos a crear nuestros cuerpos existenciales del ser y ya llegamos y creamos el último cuerpo, ya que estamos hablando de que es la primera montaña y ya tomamos la decisión de cristificarnos y no irnos al nirvana, entonces estamos hablando de que empieza ya la unión y el matrimonio perfecto y es cuando nace en nuestro interior nuestro Cristo interior. Entonces cuando hablamos del Cristo interior, estamos hablando de que ya estamos empezando a hacer ya todo lo que es la creación de nuestros cuerpos de oro y que crecen de 7 en 7, o sea que ya hemos tomado la decisión de empezar la segunda montaña. Hay una connotación que una vez Luis me dijo y ya lo entendí, acá nos dice la conferencia y es cuando uno saca la comprensión de que empezamos a pagar el karma de las 7 existencias y que no hay descanso. El descanso no significa de que nos hayan quitado la posibilidad de descansar, sino que nosotros tomamos la decisión de hacer este trabajo de cristificarnos y para cristificarnos no hay descanso. Entonces, para tomar la colación de que no es que nos quiten el libre albedrío, sino que uno toma la decisión de la segunda montaña donde ya no hay descanso y es para tomar ese punto de colación que a veces no lo tenía como claro en ese aspecto. Y empezamos a darnos cuenta de que la segunda montaña, estamos hablando que es ya cuando empezamos a crear los cuerpos de oro y estamos exactamente igual. Tenemos que tener sexualidad y es lo que tenemos que tener en cuenta eso y empezamos a crear nuestro cuerpo físico de oro, nuestro cuerpo vital, astral, mental y causal. Eso es para que tengamos el punto de partida para que empecemos a cristificarnos como tal. O sea que la unión de la creación del alma y la creación y la formación del espíritu, estamos hablando también de la unión de la cristificación como tal. Entonces es para que tengamos un punto de partida que la segunda montaña nos toma referencia de que ya nació nuestro Cristo interior y que ahora empezar a crecer y empezar a desarrollarlo como tal. Cuando hablamos de eso, estamos hablando también de que ya nació nuestro niño Dios interno y tenemos todavía ciertas pasiones y que tenemos que eliminarlas, pero entonces ya tenemos nuestro Cristo que no es el que nos va a salvar. Ya tomamos el punto de partida de que el Cristo es el que nos va a eliminar toda la inmundicia que uno tiene dentro y que no se imagina esos niveles de infiernos tan tenaces que tenemos. Tenemos demasiados
yoes causa muy pesados, ya sabemos, la gula, pereza, lujuria, el orgullo, pero esos yoes son muy pesados y nosotros mismos no los podemos eliminar. Lo que nos va a eliminar esos defectos tan pesados va a ser nuestro Cristo. En el interior se manifiesta que ya, pues, cuando nos dan la espada de plata, ya nos van a dar es la espada de oro, que significa que ya estamos en un nivel mucho más alto y que se logra a través, pues ya sabemos, de la sexualidad como tal y de los otros dos factores de la revolución de la conciencia. Entonces el Cristo crece y empezamos a darnos cuenta de que el desarrollo interior es el que nos va a importar para darnos cuenta en qué nivel de desarrollo, cristificación o nivel de conciencia estamos. También ya empezamos a darnos cuenta que en este momento tan alto que ya estamos hablando ya casi de un 70% de conciencia liberada, pues nos va a llegar el karma duro, que ya sabemos que el karma duro tenemos que pagarlo con dolor, no hay negociación ahí. Y uno objetivamente se da cuenta por qué tenemos que sacar el karma duro, porque cuando hay demasiado dolor, se manifiesta unos yoes que uno no tiene o piensa que no tienen. Entonces, cuando hay un dolor muy grande, esos yoes se van a manifestar y cuando se manifiesten, pues tener la posibilidad, ya estamos hablando de la eliminación concreta de esos yoes que se van a manifestar. Por eso es importante entender de que el karma duro, pues, es necesario y uno ya saca la comprensión de que la única forma es con dolor y que eso, cada gota de energía sexual que botamos, pues tenemos que pagarla en ese proceso que estamos llegando ya. Ya estamos hablando que esos yoes son demasiadamente pesados, pero el fuego destruye esos yoes, ya tenemos un 70% de conciencia liberada y esos yoes causa, o esos 7 cabezas de legión, pues nuestro Cristo baja al infierno del planeta Tierra, baja eso tan condensado que está y elimina esos yoes causa, ya que tenemos un nivel de conciencia, estamos hablando ya de un 70% de conciencia liberado. Eso es lo importante de entender eso. Entonces ya cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que prácticamente nuestro drama cósmico que estamos viviendo interiormente, como Cristo lo mostró y lo representó en el exterior, lo estamos viviendo es en el interior y es lo que estamos haciendo es entender de que cada vez que estemos eliminando un defecto psicológico y cada vez que nuestro Cristo esté eliminando esos yoes causa que tenemos, pues estamos con mucho más de nivel de conciencia. Ya estamos hablando que cuando Cristo nos manifestó y nos representó, que ya uno saca la comprensión de eso, que no son días, y por favor Luis me ayuda en eso al final, le agradezco, no creo que sea así, pero cuando habla que Cristo bajó 3 días al infierno y que a los 3 días resucitó, esta conferencia yo la comprendí de que no sé si sean 3 días como tal, no creo, yo lo que creo es que se toma como un punto de referencia, pero lo que quiere decir es que nuestro interior es cuando Cristo baja y elimina todos los defectos ciegos psicológicos que tenemos. O sea que cuando resucita estamos hablando de las resurrecciones ya que tenemos el 99% de conciencia liberada y que nos manifiesta de que ya no tenemos esos yoes causa en el infierno, sino que no sé cómo representar eso, no sé si sea 3 días específicos o si se toma como un punto de referencia porque pues la verdad no creo que se tome de esa forma como tan explícita, sino que en la representación de nuestro Padre Jesús nos da a entender de que cuando son 3 días es que Él baja al infierno para eliminar esos egos tan pesados que quedan y la resurrección significa que cuando llega Él ya tiene el 99% de conciencia liberada. O sea que al tercer día que dice que Jesucristo resucitó entre los muertos y nos salva y salva su alma, es la representación de la eliminación de esos defectos psicológicos. Y ya pues estamos hablando de que ya es el 99% de conciencia, entonces ya estamos hablando de que la clasificación ya está hecha como tal, ya sería ya la primera montaña, que es cuando ya se libera todo el nivel de conciencia y que nos representa de que el trabajo sí se puede hacer, el trabajo se hace a través de los 3 factores y que tenemos el 99% de conciencia infortunadamente atrapada en los defectos psicológicos,
tenemos que salir de tantos tabúes y tantas mentiras que a mí particularmente me afectaron muchísimo de joven y pues no estoy desmeritando nada, pero digamos de que le hacen perder tiempo a uno y da la posibilidad de entregar este conocimiento a todos para que el que quiera realmente trabajar no pierda el tiempo. Algo que me quedó ya marcado en una conferencia que yo vi fue que antes era prioritario el conocimiento, ahora es urgente porque no hay tiempo. Entonces, no perdamos el tiempo creyendo cosas que no son, ya sabemos que el trabajo está ahí y el trabajo es con los 3 factores, eliminar cada defecto psicológico, eso me ayuda a entender de que estoy creando mi cristificación interior. Nadie nos va a dar nada gratis, esto es importantísimo entenderlo, quitémonos la idea de que un señor nos va a cristificar y que porque me echó agua en la frente ya estoy cristificado y purado. Ya sabemos que eso no es así, ya sabemos de que tenemos que entender que eso es un trabajo duro, pero se puede lograr y que si estamos en este conocimiento, pues darnos la tarea de empezar a trabajarlo de una forma objetiva y empezar a trabajarlo. También coloco en colación antes de acabar, una persona me escribió hace tiempos y me dijo que él tenía ya cierta edad avanzada y que sí tenía oportunidad de empezar un trabajo de los 3 factores. Yo le dije que realmente el tiempo no importa, el tiempo llega a la medida de cada cual, pero que si le llegó el conocimiento empezar a trabajarlo, porque ¿qué gana uno teniendo 15 años? Y no tener el conocimiento, llega a los 90 años y no hizo nada. Prefiero la persona que llegó a los 70, no estoy justificando, pero que le llegó el conocimiento y empezó a trabajar para cristificarse. Entonces, si no me llega el cuerpo porque no me da la cristificación, pero estoy haciendo un trabajo serio, los seres me dan otro cuerpo para poder seguir ese trabajo. Ya sabemos de que no soy seguro y por favor Luis me corrige, creo que Samael Ambior tenía modificado un cuerpo y él siguió con otro cuerpo, o otro que también se cristificó, no sé el nombre específico de él, quiso volver a nacer en otro cuerpo y le dieron todo el camino para seguir el desarrollo de lo que estaba haciendo y no perderlo en ninguna fornicación. Entonces no tengamos, digamos, excusas de que porque soy muy joven o porque soy muy viejo no hacer ese trabajo, sino que esta conferencia lo que nos enseña es que si ya sabemos que la única forma de cristificarnos es a través de la muerte psicológica, el nacimiento y el sacrificio por los demás, pues no perder más tiempo. Esta es la conferencia, Luis, le agradezco cualquier inquietud, muchísimas gracias. Bueno, listo, Javier, muy bien. El Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Bueno. Vamos a ver algunos detallitos. Bueno, desde el principio hay que comprender el enfoque del Cristo verdadero. El Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros desde el principio, desde que llegamos al conocimiento, mejor dicho, desde que empezamos a trabajar la muerte, empezamos a trabajar con el fuego. Así esté soltera la persona. Pero ya empieza a trabajar con el fuego, lógico, ese fuego se va a fortalecer cuando se transmute, pero se empieza a liberar el fuego. Cada yo muerto libera fuego. Y ese fuego se va acumulando, se va acumulando. Ese fuego es el fuego revolucionario de la conciencia, el fuego del amor. Ese fuego despierta, primero, lógico, primero la persona empieza a morir, empieza a purificarse, empieza a ahorrar energía, luego cuando ya tiene nivel de castidad, de preparación, tiene su pareja, luego con la pareja despierta el fuego. Desde que empieza en la obra hasta que termine va a trabajar con el fuego. Ese fuego, en principio, es crístico, es el principio crístico. Por eso el maestro Samael enseñaba el semen cristónico. Todo el fuego, toda la liberación de la conciencia, toda la energía que sale de los yoes muertos queda en la energía creadora sexual.
el hidrógeno sexual 12. Ese es el fuego. En la primera montaña se van a crear los cuerpos de fuego, cuerpos de plata o cuerpos solares. De ese fuego, de la primera montaña, va a nacer el Cristo. Por eso se le dice el fuego del fuego. Y ese Cristo interior, que es pura energía concentrada, fusionada, ese es el espíritu, es el que le da a la persona la fortaleza, la potencia, la inteligencia, la pureza, el amor, la sabiduría. Ese es el Cristo. O sea, debemos visualizar esto desde el punto de vista concreto, ¿sí? Porque la mente es muy volátil y asocia al Cristo con una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la fuerza crística. Si quiere sentir el Cristo interno, eso no es que vaya a una de esas iglesias cristianas, esas iglesias, bueno, evangélicas, no sé, y que eso le hacen una ceremonia ahí, una misa, y que no, que ya tiene a Cristo en tu corazón. Hay poco de vagamunderías que salen con toda esa tontería que tiene uno que tener cierta deficiencia mental para asimilar, aceptar esas cosas, pero bueno, como tenemos esas deficiencias, pues lo normal es que aceptemos todo eso en una tarde de euforia fanática emocional. Entonces esto del Cristo no es una cosa de tonterías misticonas, ni rezanderas, ninguna tontería de esas religiosas. Esto es algo muy serio, esto es un trabajo, esto no es que de la noche a la mañana ya apareció con la fuerza crística interior, esto requiere años, años de esfuerzo, sacrificio, muchísimo trabajo, acabar con un altísimo grado de lujuria instintiva. La persona que no trabaje el instinto, que muchas se resisten, incluyendo que tienen el conocimiento, y se resisten a trabajar eso, nunca van a encarnar el Cristo, porque ese es un trabajo supremamente importante para que tengan el pleno control del sistema nervioso, todo el centro instintivo, y pueda surgir esa fuerza crística. Ese es uno de los requisitos más importantes en la primera montaña. Bien, ahí, si la persona es juiciosa y lleva las cosas con la seriedad y no mezcla el conocimiento y no lo prostituye, tiene opción de encarnar al Cristo, que nazca el Cristo en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces ahí ya tendría que terminar pues tomar el camino directo, terminar la primera montaña, y de la unión del alma humana con el alma divina nace ese Cristo íntimo, ese Cristo interior. Bien, esa fuerza, toda esa concentración de inteligencias liberadas del yo forman una superinteligencia, un superpoder, una superfuerza. Y se requiere que nazca el Cristo porque se viene a enfrentar a yoes terriblemente poderosos. Sí, esos yoes están en el interior del planeta Tierra, están encerrados. Y el Cristo es el único que puede enfrentarse a eso. Nosotros no, porque esos yoes nos atrapan, nos encierran y no nos dejan volver a salir por el apego tan terrible que le tenemos a los yoes. Entonces son monstruos de 20, 30 metros muy grandes, las inteligencias malignas despiertas en el mal. Ese trabajo solamente lo hace el Cristo, por eso es la segunda montaña. Nosotros en la primera montaña no nos metemos con ese tipo de yoes. Bien, viene a acabar con eso y lógicamente a resolver todo. El Cristo ya de ahí en adelante se autorrealiza. Entonces viene a resolver todo el proceso de la segunda montaña, los 9 trabajos de Hércules y los otros 3 que son de la tercera montaña. Bien, entonces trabaja con su alma divina internamente. Físicamente no, porque sigue con la pareja física, todavía no tiene el poder de plasmarla en el físico, entonces espero ya empieza a trabajar internamente con su alma divina. En la quinta de mayores ya se hacen novios y al terminar la quinta de mayores ya se casan. Entonces ya la persona tiene todo el poder
de la suprasexualidad en la segunda montaña. Bien, termina la segunda montaña, se cristifica, se vuelve inmortal. Y bueno, ahí decides qué va a hacer con el cuerpo, si lo va a rejuvenecer, si lo va a arreglar o no, o lo va a cambiar o no. Bueno, estas son decisiones ya del Cristo a ese nivel. Se echa el karma del mundo encima, la responsabilidad de toda la obra a nivel mundial, y toma las decisiones que hayan que tomar en el sentido del conocimiento. Bien, y hace su segunda montaña. Para terminar la primera montaña requiere un determinado, eso tiene un costo. La segunda montaña tiene otro costo y la tercera montaña tiene otro costo. ¿Sí? Cada cosita vale. Entonces, ese es el verdadero Cristo íntimo. La muerte de los yoes causa, que es las raíces del ego, las semillas del ego, de donde brotó todos los 7 cabezas de legión. Él va a acabar eso, ¿no? Y ya, queda sin ego en la segunda montaña. Y después tendrá que hacer la tercera montaña para quitarse la mecanicidad de la obra, integrar las últimas 3 fuerzas y autorrealizarse. ¿Sí? Ese es el trabajo crístico, ese es el Cristo íntimo. Entonces debemos comprender desde ya que estamos trabajando con la fuerza primaria, básica, crística. ¿Sí? Que es o está toda sustentada en la energía creadora sexual. Por eso el primer paso en todo este camino es dejar de fornicar. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos bien este tema. Luis, gracias. La pregunta era esa, Luis. Cuando hablan de los 3 días, eso se toma, eso es lo que no comprendí. ¿Se toma día específico o eso es como un ejemplo? O sea, eso no son días normales, ¿cierto? No, eso es simbólico. Sí, al tercer día resucitó de entre los muertos, pero es que no, toda la humanidad está muerta, espiritualmente hablando. Nadie tiene vida. ¿Y por qué nadie tiene vida? Porque todo el mundo fornica, bota la vida. No tiene la conciencia despierta, entonces está muerta. Solo aquel que empieza a despertar conciencia empieza a surgir a la verdadera vida, que es la vida de la inmortalidad, ¿no? Va creciendo, ¿no? Va creciendo porque todo es un proceso. Bueno, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, eso es los enemigos del Cristo, ¿no? Bueno, aquí no habla mucho de eso, pero bueno, los enemigos del Cristo que realmente es toda la humanidad. Toda la humanidad, nadie quiere un Cristo. A la humanidad no le gustan los Cristos. Los crucifican, los matan, los rechazan, porque toda la humanidad es puro ego. Entonces viene alguien que no tenga o que no quiera tener ego o que ya no tiene ego, pues ¿quién lo va a querer? Nadie. Vea, vienen ahorita, si se da ahorita lo de los extraterrestres, que esos son cristos que vienen a hablar de cosas, nadie los va a escuchar. Es que a la gente no le gusta. No le gusta que le toquen su droga, su alcohol, su lujuria, nadie le gusta eso. A nadie. Todo el mundo se resiente, todo el mundo se pone a la defensiva y siguen defendiendo sus cosas. Y es porque nadie quiere trabajar la muerte. Bueno, eso. Mónica. Sí, Luis, no sé si a lo mejor aclararon o hablaron de eso mientras me tuve que salir, pero escuchaba a Javier ahorita en su fogueo decir sobre que cuando ya nace el Cristo, y la conferencia nos habla que se pierde el libre albedrío, ¿no? Y esta cosa, bueno, esta aclaración como que hacía que no es en sí que te quiten el libre albedrío, sino que porque es una decisión que tú tomaste de encarnar al Cristo.
Bueno, nomás que aclaras así como un poquito más sobre eso. Alguna vez, no sé si leí o escuchaba en alguna conferencia, en donde decía el maestro Samael, ¿no? Que en verdad ya no tenía libre albedrío. O sea, que él quería ir a investigar al astral, así, otras cosas, y que no lo dejaban, ¿no? O sea, que ya no era ir a investigar lo que él quería, sino que tenía, no investigar cualquier cosa, sino que tenían que ser algo pues de sus trabajos, de muerte, o sea, que ya no podía hacer lo que él quería, ¿no? A cuando mencionaba esta cuestión de que ya no se tenía libre albedrío. Entonces, eso. A ver, miren, cuando va a tomar el camino directo le van a decir, mire, este camino se va a llevar de esta manera. Cada vez que usted baje el nivel de trabajo, va a venir un ángel y lo va a chuzar. ¿Qué quiere decir un chuzón? Que le meten un karma de inmediato. O sea, cuando baja el nivel, entonces le meten un dolor terrible, por ejemplo, en el estómago, por decir algo. Y es tan violento ese dolor que la persona dice, no, quítenme esto que yo sigo trabajando. Ya no tiene, pero le hacen ver, por eso le dan la opción. ¿Quiere hacer la segunda montaña o no? La persona dice sí. Eso va a funcionar de la siguiente manera. Todos se lo hacen ver, porque nada es a escondidas. Todo es expresado y cada uno se hace consciente de lo que va a hacer. No tiene ya derecho a descansar, a quedarse sin hacer nada. Aquí se trabajan entre 18 y 24 horas. ¿Está dispuesto, sí o no? ¿Está dispuesto a que la ley se le venga encima y lo presione de esa manera para su propio crecimiento y avance interior? ¿Está dispuesto, sí o no? Todos se lo hacen saber. Eso no es que lo cogen así de improviso y no. Entonces la persona si se compromete a eso, pues eso va a pasar. Entonces, no es que le quiten el libre albedrío, es que la persona renunció a hacer lo que se le da la gana. Porque en la primera montaña ahí va de a poquito, si comete una falta no muy grave, o hace esto, o deja de trabajar y lo presionan un poquito, y bueno. Pero en la segunda montaña eso es extremadamente drástico. O sea, ahí no hay retroceso, no hay forma. Entonces, eso de que libre albedrío, es que ya se le dijo que venía a hacer ese trabajo de esa manera, ya tiene su libre albedrío de renunciar. Entonces dice, no, pues yo no voy a autorrealizarme, yo me meto al nirvana. Listo. Entonces allá en el nirvana sí puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, no tanto, ¿no? Porque si comete errores graves lo mandan, si adultera o comete un error de fornicación, de una vez lo queda loco, queda igual a todos los que estamos aquí en este planeta, queda desequilibrado y dormido. Entonces ahí ya es otra cosa. Pero eso es importante que lo tengamos presente, porque nada, porque esto suena como algo tétrico y terrible. No, es que si le dicen, ustedes van a una empresa y le dicen, aquí se trabaja de 8 a 5, 8 a 6. Usted dice, no, yo quiero trabajar de 8 a 2. Ah, entonces, adiós. Sí, así es. Esas son las condiciones. Porque se va a autorrealizar, ya no es que va a trabajar cada vez que le dan impulsos emotivos. Ya prácticamente es una obligación autorrealizarse. Bueno. O sea, él solito renunció a su libre albedrío, pues, y ya Sí. después ni modo, se aguanta. Pues libre albedrío, no, el libre albedrío es que le dan derecho a cierto nivel de investigación, no a todo, pero sí lo restringen mucho. Porque, por ejemplo, en la segunda montaña está despierto y puede ir a investigar cosas de
de otros planetas, puede investigar cosas de la naturaleza, puede investigar miles de cosas de ciencia, tecnología, pero el ser dice, se me concentra en la muerte. Me investiga cosas de estos yoes y de estos y de estos y mira por acá y por allá. O sea, a eso se refiere, ¿sí? Entonces es muy corto las investigaciones que el maestro quiere hacer, ¿no? Entonces, el maestro quiere investigar miles de cosas, pero entonces el ser le dice, no, se me dedica a esto. Y le da opciones y le da cierto parámetro de decisión de investigar otras cosas, pero son muy pocas. Se concentra en el trabajo de la muerte. La segunda montaña es pura muerte. Y ya cuando vaya a hacer su tercera montaña, pues ya tiene no, ahí también hay mucha presión. Prácticamente cuando se autorrealiza es que ya queda totalmente libre. Ya no tiene ego. Pero bueno, eso funciona así. Claro, como me decían a mí, es que si no los presionamos, no trabajan. Bueno, Leonardo. Buenas noches a todos. Una pregunta es que quería saber las esencias, bueno, está la esencia, la conciencia que todos llevamos interna y está el Cristo. Entonces, cuando individualmente, voluntariamente comenzamos a buscar desarrollar la conciencia hasta llegar al punto en el que seamos ¿cómo decirlo? Es como estar haciendo el esfuerzo para que la fuerza crística se encarne, ¿sí? Miren, en el fondo todo es lo mismo, la misma fuerza. Brota de la misma fuerza todas las partes del ser. Por eso se llama unidad múltiple perfecta. Son muchos fuegos y todos los fuegos que se liberan son crísticos, todos. La conciencia es crística. Entonces, si ustedes liberan, por ejemplo, un fuego que salió de la ira, que mataron un poco de yoes de ira, de ahí de esa ira salen muchos conocimientos relacionados con Marte, ¿no? Con la fuerza, con la potencia, con la agilidad, con la destreza. Y lógicamente salen, y todas esas conciencias tienen su sabiduría propia. Cada conciencia tiene su vocación. Algunas tienen vocación de medicina, otras tienen vocación de arte, otras tienen vocación de guerra, otras de justicia. Todas las chispas tienen vocación, pero todas las chispas son de fuego. O sea, todas las chispas son fuerzas crísticas. ¿Sí? Entonces, no hay que complicarse tanto. Que es comprender que el fuego es lo más importante que una persona tiene. El fuego manifestándose como voluntad, como ánimo, como fuerza. ¿Para qué? Para seguir rescatando más fuego. Porque entre más fuego, más amor, entre más fuego, más sabiduría, más inteligencia, más poder. Entonces, por eso los seres se dedican a eso, ¿no? A autorrealizarse. Bueno, eso. Listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Listo. Espero que haya quedado claro. ¿Quedó claro, Javier? Sí. Sí, Luis, muchísimas gracias. A todos, gracias por entrar a mi fogueo y les agradezco mucho, Luis. Listo. Entonces nos hablamos. Cuídense todos. Que descansen. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hola, Alba. Buenas noches. Y adiós, Alba. Nos hablamos, Erika, Gracias. Gloria, Buenas noches. Leonardo, Jane.
Viridiana. Buenas noches, Sandra. Manuel, Gloria. Walter también, Verónica. Cuídense todos, listo, que descansen. Que tengan Gracias, buenas gracias. tardes. Leona, Annie también por aquí. ¿Quién más? Marce también. Nos hablamos.